que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas. Radio Lo Mejor este miércoles 21 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Estudiantes heridos y afectados por las bombas lacrimógenas dejó la acción de la Policía Nacional y la Guardia Nacional a las afueras de la Universidad Central de Venezuela, que impidió la salida de una marcha con destino al Ministerio de Educación Superior. Hoy, Día del Estudiante Universitario, los jóvenes anunciaron nuevas protestas a nivel nacional. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Hay que decir que el secretario general de la OEA, que sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país, Luis Almagro, condenó la represión en contra de los estudiantes de la Universidad Central y exigió sean respetados su legítimo derecho a la protesta, su integridad y los derechos humanos. Abogó por democracia para Venezuela. En tanto, la oferta del gobierno se traduce en preparar a los estudiantes para las milicias. El estudio y el fusil son palabras de Nicolás Maduro para que la juventud defienda con las armas en la mano la patria si es necesario. Insistimos, a las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. A propósito de la confesión del ex tesorero del expresidente Chávez, Alejandro Andrade, ante la justicia norteamericana, la fracción 16 de julio propuso debatir en la Asamblea Nacional la red de sobornos y lavado de dinero que admitió al exfuncionario ante un tribunal en Florida. El presidente de la Comisión de Contraloría, diputado Freddy Superlano, también se sumó a esta iniciativa. Recordar que Andrade se declaró culpable en los Estados Unidos de recibir sobornos millonarios en un caso que involucra más de $1.000 millones. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. ¿Qué falta hace ese dinero en nuestro país? Por cierto, el gobierno venezolano nada dijo a propósito de este tema. Lejos de mencionar el caso, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, reveló que el anterior gobierno de Colombia pidió a su par venezolano que permitiera el ingreso a nuestro territorio de miembros de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, uno se queda sin palabras cuando escucha este tipo de declaraciones, porque la pregunta es, ¿justifica esto la acción en Amazonas que dejó como saldo varios efectivos militares muertos en nuestro país? Lo comentaremos también durante el programa. 3 datos. El gobierno de Estados Unidos estudia sanciones contra oficiales cubanos que han tenido responsabilidad sobre la crisis en Venezuela. El comisario Iván Simonovich regresó a su casa tras ser trasladado al SEBIN de Plaza Venezuela para practicarle exámenes médicos sin orden judicial. Y la periodista Luzmely Reyes y la especialista en seguridad alimentaria Susana Rafali, recibieron, una recibió, la otra lo hará, sendos reconocimientos por sus labores en pro de la libertad de expresión y valioso compromiso con nuestro país. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a Luzmely Reyes, es periodista, cofundadora de Efecto Cocuyo, acaba de recibir este galardón en los Estados Unidos. Ha sido un año, Luzmely, prácticamente soñado para esta iniciativa que tú con Laura Weffer y tantos periodistas han sacado adelante. Primero, felicitaciones y gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Caray, perdimos comunicación. Vamos a tratar de restablecer este contacto con Luzmely Reyes, que está en los Estados Unidos. Insistimos, ella ayer recibió un premio del Comité para la Protección de Periodistas, conjuntamente con otras periodistas alrededor del mundo. Y bueno, entre otras cosas, ella durante su discurso recordaba el compromiso de los periodistas venezolanos frente a la opresión del gobierno y la resistencia frente a una situación, esta situación que nos ha tocado vivir. De hecho, agradeció
a sus colegas que resisten en un país, decía textualmente, que se niega a morir, y decíamos que ha sido un año soñado para, yo diría que en general para la prensa venezolana, pero concretamente para Efecto Cocuyo. Recibieron premio digital de América Latina por el especial Venezuela La Fuga, también el Gabo en Colombia. Bueno, y tiene que ver con el reconocimiento a lo largo del mundo a el trabajo que se está realizando en nuestro país contra la adversidad. Luzmeli, a ver si tenemos suerte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Estoy feliz de poder hablar con ustedes. Pues mucho interés, Luzmeli, de conocer una reflexión de tu parte. Insistimos, te felicitamos por lo de ayer y por este año del portal Efecto Cocuyo, que le ha merecido varios reconocimientos por el trabajo que han realizado y para poner en evidencia lo que está ocurriendo en nuestro país. Tú agradecías, y lo comentamos con los oyentes, a los periodistas venezolanos que se resisten en un país que se niega a morir. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, yo la verdad es que este premio, que fue una ceremonia muy hermosa en Nueva York, y además en donde estuve con periodistas también de Estados Unidos, de Ucrania, de Filipinas, de Vietnam, de Sudán, que bueno, que también han sufrido todas las parte de las cosas que nosotros hemos sufrido desde hace mucho tiempo. Dediqué el premio no solamente en términos personales a la familia nuestra, que siempre los familiares de los periodistas siempre tienen que cargar con el peso de que nosotros decidimos ser periodistas, también a todos los colegas venezolanos, porque yo les decía a mucha gente acá que me han entrevistado que me siento afortunada y que he sido una cara visible de lo que estamos haciendo cientos de periodistas en Venezuela. Yo creo que el periodismo venezolano, como bien han dicho algunos otros, justamente a raíz de toda la opresión y a raíz de toda la búsqueda de censurarlo, ha buscado las maneras de hacerse más libre, más independiente. Y el resultado de eso no es solamente el premio que me otorgaron a mí, sino los distintos premios que han otorgado y que han ganado periodistas y trabajos hechos por periodistas venezolanos durante los 2 últimos años. Ahora, Luzmeli, ¿a qué responde esta situación? Lo hemos conversado en otras oportunidades. Tú, durante tu discurso, decías que la mejor manera de combatir lo que está ocurriendo en Venezuela es hacer cada vez mejor periodismo. Quisiera tu comentario, te escuchamos. Sí, fíjate que nosotros incluso vivimos cosas que ahora se están viviendo fuera de Venezuela y que a algunas personas les sorprende. El desmantelamiento del sistema de medios privados en Venezuela empezó hace mucho tiempo y son, digamos, tú trabajas en un medio independiente y haces un trabajo excelente, y así hay varios periodistas en la zona de Caracas, en el interior, pero más del 60% de los medios regionales han cerrado por falta de papel, sobre todo los impresos. Sabemos que han expropiado emisoras de radio. Bueno, empecemos por el cierre en el 2007 de Radio Caracas Televisión. Entonces, frente a un ambiente tan hostil, que además todos los colegas que alguna vez fueron rodeados, escrachados, atacados por círculos que lo rodeaban para que exigiéndoles que dijeran la verdad, una verdad que de un sector que quería simplemente que solamente su verdad fuese reflejada en los medios. En medio de todo eso, yo creo que una de las opciones que nos han quedado a varios periodistas es dedicarnos a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es periodismo. Cuando me refiero a hacer lo que mejor sabemos hacer y hacer mejor periodismo, ¿a qué me refiero? Seguir lo que establece nuestro código de ética, seguir siendo rigurosos, verificar muchísimo los datos para no caer en las trampas que ponen desde el poder con noticias falsificadas, con contenidos falsos, y si aplicamos muchísimas de las técnicas del periodismo y mejoramos en muchísimas de
nuestras publicaciones, y además estamos innovando y además estamos conectados con todo este mundo de libertad de prensa mundial. Yo creo que de esa manera podemos no combatir, sino, digamos, responder, sería la palabra ideal, responder a ese entorno tan hostil y a esos ataques tan directos que desde el poder se nos hace a los periodistas y a los medios venezolanos. Justo quería preguntarte, porque nos llamó la atención, y tú me corregirás si me equivoco, hablo de memoria, porque durante tu intervención tú recordabas, no sé si ayer o durante una entrevista, que tú sigues siendo optimista, y eso, bueno, a mí siempre me ha llamado profundamente la atención y quisiera hacer referencia al respecto, tomando en cuenta, bueno, el ambiente tan hostil, no solo para libertad de expresión, sino en general, para, bueno, hacer vida en Venezuela. ¿Qué puedes comentarnos? Bueno, te voy a poner en contexto. Lo que pasa es que en inglés es un juego de palabras que a lo mejor no se ve como tal. Durante el Mundial de Fútbol, mi hijo, que también es fotoperiodista, me comentaba sobre un jugador argentino que le decían el optimista del gol, y que esa expresión se quedó como instalada en el mundo futbolístico, que es aquel jugador que no importa que el juego esté perdido, siempre va a buscar el gol, y en algunos casos resulta que termina ganando el juego. Yo lo que decía es que nosotros somos como esos jugadores y somos optimistas de la verdad. Nosotros siempre la vamos a buscar y vamos a defender la libertad de expresión, aunque haya gente que nos insiste que el juego está perdido. Y para ampliar, también quisiera como enfatizar en el hecho de que, mira, una de las formas de desarmar una sociedad, de hacerla que se arrodille, es quitándole la esperanza. Y nosotros no podemos permitir que nos quiten la esperanza, porque en Venezuela hay demasiada gente valiosa, dentro y fuera de Venezuela hay demasiada gente valiosa. Es nuestro país y hay profesionales, gente humilde que no pudo ir a la universidad, pero que hace su trabajo con todo el amor, hombres, mujeres, niños que van a estudiar. Mira, se han ido más de 3 millones de venezolanos, pero en Venezuela estamos, y digo estamos porque yo vivo en Venezuela, vivo en Caracas, más de 25 millones de personas. Entonces, lo que quiero significar con esto es que parte de la resistencia, porque también decía que nosotros resistimos, insistimos y persistimos, es que nosotros tenemos que mantener la esperanza. Y yo sí sigo teniendo mucha esperanza y sigo siendo optimista sobre lo que nosotros como individuos, como ciudadanos podemos hacer, lo que depende de nosotros. En el caso nuestro, estamos haciendo el periodismo en el que creemos. Otras personas, los médicos, por ejemplo, están haciendo lo mejor que pueden en medio de todas las dificultades. Los maestros, las maestras venezolanas están haciendo lo mejor que pueden. En ese sentido yo soy optimista porque sé que en Venezuela hay mucha gente buena, mucha gente preocupada, mucha gente trabajadora que le está echando pichón, como decimos popularmente. Ahora, Luzmeli, pudimos verte a través de las redes sociales, reunida no solo con periodistas de todas partes del mundo, sobre todo en regiones que les ha tocado lidiar justamente con amenazas similares a las que hay ahora mismo en Venezuela. ¿Cuál es la principal preocupación sobre nuestro país? Y me refiero concretamente a estos funcionarios. Tuviste la oportunidad también de hablar con funcionarios, no sé si más allá del gobierno norteamericano, de otros países, pero ¿qué les preocupa especialmente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela ahora mismo? Bueno, la preocupación principal con funcionarios que yo me he reunido, no solo de digamos de Estados Unidos, sino de otros países latinoamericanos y de Europa, es la crisis humanitaria que vive el país. Que el gobierno diga que no existe esta crisis, pero que a la vez haya más de 3 millones de personas que han salido en los últimos 2 años, que no haya medicamentos disponibles, que
haya niños desnutridos y que ya sea una desnutrición crónica, según los estudios que se han demostrado, por cierto, a través de Susana Rafales y Cáritas, que estemos viviendo incluso ahora una situación de insalubridad, porque cuando salí de Caracas, en vez de ser la ciudad de las guacamayas, es la ciudad de las moscas. Eso es preocupante porque implica un sufrimiento. O sea, la gente, la sociedad venezolana está sufriendo, y está sufriendo no solo emocionalmente, que también hay indicios de que el sufrimiento emocional ha incidido en un incremento de las tasas de suicidio, sino que está sufriendo físicamente, y seguramente si tuviésemos las estadísticas pudiésemos ver que hay venezolanos que están muriendo. ¿Cuántos venezolanos están muriendo porque no encuentran un medicamento? Es una preocupación general. Es una preocupación general, bueno, en términos de humanidad, pero también en términos de las implicaciones que tiene esta crisis para los países de la región, y cómo contener esa cantidad de venezolanos que sigue saliendo del país, y que ya el perfil del migrante venezolano ha ido cambiando, y tú te encuentras, porque yo me he reunido con migrantes en distintas partes de donde he tenido la oportunidad de viajar, y te encuentras con gente muy humilde que nunca en su vida hubiese pensado irse del país, y que sin embargo han tenido que irse porque no tienen manera de poder generar ingresos, de poder trabajar para poder mantener, para poder comer, por ejemplo. Finalmente, Luzmeli, yo te preguntaría, ¿ven desde afuera que de pronto analizan nuestra crisis, la situación en territorio nacional, quizás con más distancia? ¿Ven salida a esta situación? ¿La ves tú en lo personal? Mira, lamentándolo mucho, yo creo que nosotros tenemos que estar preparados para tiempos peores, y eso no contradice mi optimismo. Mi optimismo tiene que ver con la actitud que cada quien puede asumir frente a los tiempos peores que nos pueden tocar por vivir. Fíjate que aquí en Estados Unidos, según pude ver, hay alguna tesis de declarar a Venezuela como un país que apoya un gobierno que apoya el terrorismo. Eso tendría implicaciones mucho más fuertes en términos económicos, ¿no?, de lo que se puede ver hoy, y eso nos afectaría muchísimo. Pero además nos está afectando el clima emocional, porque hay muchas familias separadas, y hay mucha tristeza y mucho dolor, y además, por supuesto, en términos políticos no hay, por los momentos, por lo que se ve, opciones de que la situación va a cambiar, ¿no? Y el gobierno insiste en hacer lo mismo y en seguir haciendo sufrir a la gente, con las excusas que tiene. Siempre va a tener una excusa, y entonces creo que tenemos que estar preparados para eso, preparados emocionalmente, preparados físicamente, y comprender que todavía, desde mi perspectiva, todavía no hemos tocado fondo en el país, lamentándolo mucho, y la situación puede tender a complicarse un poco más. Gracias, Luzmeli Reyes, por atendernos, acompañarnos desde los Estados Unidos. Ella, bueno, fue reconocida por el Comité para la Protección de Periodistas, Premio Internacional de Libertad de Prensa 2018, entre otros galardones que ha obtenido su portal, Efecto Cocuyo. Otra vez nuestra felicitación. Gracias por atendernos y compartir el análisis acerca de la preocupación más allá de nuestras fronteras, que efectivamente está centrada en el impacto social de esta crisis, que se ha traducido en el éxodo más grande que se ha visto en la región. A esta hora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos al inicio que a propósito de la confesión del ex tesorero del expresidente Chávez, uno de ellos, Alejandro Andrade, ante la justicia norteamericana, la fracción 16 de julio propuso debatir este tema en la Asamblea Nacional y tiene que ver con la red de sobornos y lavado de dinero que admitió este exfuncionario ante un tribunal en la Florida. El presidente de la Comisión de Contraloría se ha sumado a la iniciativa. Recordar que Andrade se declaró culpable en los Estados Unidos de recibir sobornos millonarios en un caso que involucra más de $1.000 millones. Para hablar acerca de estos temas y otros, saludamos en la línea telefónica a Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, autor del blog Crímenes sin Castigo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, un placer. Un gusto conversar contigo, Javier Ignacio. Te pedí una primera valoración. La verdad es que uno no pierde el asombro al escuchar estas cantidades que han manejado o que han lavado literalmente exfuncionarios, empresarios de nuestro país. Una primera reacción de tu parte, te escuchamos. Bueno, nunca se puede perder el asombro porque entre nosotros, colegas periodistas, la capacidad de sorpresa es algo vital. Y en este caso, bueno, a pesar de todas las cosas que hemos escuchado, María Alejandra, uno tiene que poner atención en los detalles y entender un poco cómo funciona la justicia estadounidense para saber, en términos coloquiales, hacia dónde van los tiros. En el caso del teniente Andrade, tú hablas en la introducción a la conversación de una confesión. Lo que he leído por documentos que han surgido de la Corte del Distrito Sur de Florida es una admisión de culpa, no una confesión. Que, bueno, obviamente los que nos escuchan creerán que esto es una sutileza, pero en realidad no lo es, porque en la admisión de culpa lo que ocurre es que el imputado, en este caso el teniente Alejandro Andrade, ex tesorero de la Nación, dice que son ciertas unas alegaciones que están consignadas en los cargos que se formulan, que fueron ventilados a través de un gran jurado, que es como una especie de antejuicio que se hace en Estados Unidos, y que, después de una negociación, quedan
estos cargos, por decirlo así, depurados, o pueden quedar depurados, y el imputado dice que eso es cierto y que por ende él no va a juicio, es decir, se logra una economía procesal y a partir de allí se cierra el expediente. Esto es muy importante porque va a costar a las personas que están afuera del proceso conocer la minucia del caso, y eso es lo que aquí en Venezuela a uno le interesaría. Entonces uno ahora simplemente tiene un documento en el que se acepta ciertos cargos. Andrade, por cierto, se compromete a suministrar toda la información sobre sus cuentas, contactos, haberes, todo lo que tenga que ver con el delito señalado, con el delito investigado, pero también se compromete a fungir como testigo y a suministrar toda la información que le sea requerida, ya sea en investigaciones en curso o en juicios que vayan a ser ventilados ante las Cortes de Miami o también ante cortes en otros estados del país estadounidense. Y esto es muy importante porque, bueno, Andrade desempeñaba una posición vital en cuanto a los casos de corrupción, además en un periodo en el que Venezuela estuvo inundada de petrodólares y por lo tanto creció de manera notable. Además, notable no solamente para nosotros los venezolanos, sino también para la comunidad internacional, el flujo de capitales ilícitos. Estamos hablando del periodo 2007-2011. Un dato interesante es que en esa época, María Alejandra, Venezuela se convirtió en el segundo exportador latinoamericano de capitales ilícitos, solamente superado por México, donde ya sabemos que hay una actividad de delito organizado muy fuerte desde mucho antes que esa época. Y por ende esto no es poca cosa. Varias inquietudes que compartir contigo. En principio, tú publicabas en tu cuenta en Twitter algunos de los bienes que serán vendidos que pertenecían, entiendo yo, al extesorero. Se habla de varios inmuebles ubicados en la Florida, vehículos, entre ellos Mercedes, Porsche, Cadillac, Bentley, caballos, relojes. Y con relación a este tema, decía el embajador Diego Vargas en su cuenta en Twitter que la Asamblea Nacional le conviene, bueno, moverse rápido porque se trata de dinero que le pertenece a la nación y no al gobierno norteamericano. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Y en segundo lugar, llama poderosamente la atención, Javier Ignacio, cómo se repiten los nombres en casos tan emblemáticos como este del teniente Andrade, de los 1.200 millones de PDVSA, bueno, Andorra, las cuentas de Andorra, en Madrid. Quisiera tu comentario en torno a este tema. Te escuchamos. Sí, efectivamente, María Alejandra. Bueno, este tema de la recuperación de activos procedentes de actos de corrupción da para muchos programas, pero aquí lo que hay es un largo camino que recorrer en Venezuela. El Estado venezolano en términos generales no se ha preocupado por esto, solamente una pequeña fracción, que es la Asamblea Nacional, electa a partir de diciembre de 2016. De resto, pues esto no figuraba en el firmamento del discurso oficialista, y por ende todo está por hacer. Efectivamente, una vez que ese dinero, que todos esos activos, mejor dicho, han sido decomisados al teniente Andrade, nos referimos a las 5 propiedades en Florida, 3 de ellas que son aras, si la memoria no me falla, 17 caballos, 34 relojes, una flota de vehículos de lujo. Pero, María Alejandra, vamos a estar claros, esto es apenas una minucia. Desde luego, para los venezolanos de a pie esto es una fortuna, pero si lo comparas con la magnitud del dinero que salió del país, que según los cálculos más conservadores de institutos internacionales supera los 120 millardos de dólares, pues obviamente esto es simplemente, digamos, el dinero de la caja chica. Pero obviamente podría ser una especie de caso piloto que se pueda ensayar
con este caso específico, toda vez que ya hay una serie de bienes que han sido incautados a los efectos de la devolución. Yo creo, además, que esto es una cuestión de voluntad política, María Alejandra. Lo repito, voluntad política. Si no existe voluntad política, eso no va a funcionar, pues son procesos sumamente largos en los que tiene que involucrarse prácticamente todo el Estado, pues no es nada más en los poderes ejecutivos del país que solicita y del país que recibe la solicitud, sino también los poderes judiciales, las asambleas nacionales o los congresos, los poderes legislativos, en fin, tiene que estar involucrada mucha gente. Y ahora, Javier Ignacio, perdón que te interrumpa, con relación a este tema, lo que han dicho desde la Asamblea Nacional es que sería ilógico que el gobierno, que lo ha hecho, por cierto, reclame parte de un dinero que, bueno, él mismo ha permitido que salga de forma ilícita de nuestro país. Quisiera tu comentario al respecto. Bueno, no, ese discurso, digamos, con un tinte de confrontación política, creo que poco ayuda al avance del debate, ¿no? De todas maneras, yo creo, María Alejandra, que en este momento, en virtud del desconocimiento inminente de la comunidad internacional al gobierno de Maduro, este tipo de procesos no va a avanzar. Es decir, tiene que instalarse en Venezuela un gobierno cuya legitimidad sea reconocida. Y ese es un aspecto muy importante hasta para este tipo de cosas. Ni siquiera hablemos de otros temas como, por ejemplo, la solicitud de dinero o de fondos en el exterior, ¿no? Sino esto. En fin, esto no va a ser nada sencillo. Yo creo que, bueno, además de lo que diga el gobierno ahorita con respecto a eso, parecería más bien canto a la bandera. Pero aunque haya gente que esté legítimamente comprometida y empeñada en alguna parte del Estado venezolano a recuperar esta plata, pues yo creo que en el actual contexto país y en el actual contexto político, este proceso no avanzaría. Ahora, tengo que preguntarte, Javier Ignacio, aprovechar este contacto para conocer tu opinión, tu análisis sobre dos temas. Luz Meli lo comentaba, ella está en los Estados Unidos, ha recibido un galardón, pero esta decisión del gobierno norteamericano que está evaluando, que consistiría en incluir a Venezuela entre los países que patrocinan el terrorismo, ¿qué impacto puede tener una medida de esa naturaleza si finalmente se concreta? Y por otra parte, hoy el ministro de Información, Jorge Rodríguez, revelaba que el anterior gobierno de Colombia le había pedido a Venezuela, permitir el ingreso de miembros de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, sin decir nada. Daba esta información sin decir nada sobre lo ocurrido, por ejemplo, en Amazonas y tantos eventos en la frontera con Colombia. Quisiera tu comentario sobre estos dos temas. Sí, creo que la incorporación de Venezuela en los países que, de acuerdo con la evaluación estadounidense, podrían ser catalogados como patrocinantes del terrorismo, tendría unas consecuencias profundas, incluso en lo inmediato para Venezuela. Sin duda alguna, hasta ahora, las sanciones habían sido en su mayoría, y lo repito, en su mayoría hacia personas. Sin embargo, se había trabajado este esquema de sanciones siguiendo la premisa de que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ya se ha visto que no coopera en materia de lucha contra el tráfico de drogas, no coopera en materia de lucha contra la trata de personas, y ahora viene esto que ya se venía, te lo confieso, María Alejandra, no es la primera vez que esto se debate y se dice, esto ya se venía rumorando, cada vez eso tiene más fuerza. Pareciera que en Estados Unidos hay mayor disposición política a hacerlo, y recordemos que en este caso se trataría básicamente de una decisión ejecutiva. Y esto, allí habría algunas condiciones de hecho que pueden ser invocadas. Creo que lo más urgente y lo más obvio, lo más abierto, la información que corre con mayor fuerza
tiene que ver con los nexos entre algunas partes del Ejecutivo venezolano y el grupo fundamentalista islámico Hezbollah, el Partido de Dios. Aunque Hezbollah está reconocido en Palestina como un partido político y en Líbano, es obvio que está dentro del grupo que son catalogados, dentro del grupo de organizaciones catalogadas como terroristas, es decir, está en el mismo nivel que la FARC, que el ELN, que ISIS, que Al-Qaeda anteriormente. En fin, estas relaciones que ya vienen siendo documentadas desde hace más de 8 o 9 años entre Hezbollah y el gobierno venezolano, anteriormente el de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro ahora, pues creo que van a ser un punto importante. Y desde luego las dos organizaciones principales de guerrilla colombiana, como son la FARC, ya extinta formalmente, y el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno colombiano acaba de decir que Gavino, el máximo líder del Ejército de Liberación Nacional, estaba en Venezuela y desde aquí partió hacia Cuba para, bueno, quién sabe qué, porque las conversaciones en La Habana están paralizadas por decisión del presidente Iván Duque. De manera que todo esto está allí, cualquier cosa puede ser señalada porque, bueno, antes y ahora hay informaciones sobre la mesa. Si esto es lo que circula de manera abierta, uno supone que el gobierno estadounidense posee muchísima más información de inteligencia que irá suministrando a su leal saber y entender, es decir, a cuentagotas, con el fin de sustentar su propio discurso. Y esto tiene, desde luego, un tema de política interna que ya ha sido invocado por académicos estadounidenses. Trump quiere, de alguna manera, ganar adhesiones entre los votantes de Florida, que desde luego muchos de ellos han salido de Venezuela huyendo de esta terrible crisis, y desde luego desearían algo más duro hacia Venezuela que lo que se ha hecho hasta ahora. Y esta puede ser, digamos, una comprobación de eso. Esta decisión de incorporar a Venezuela en el grupo de países que patrocina el terrorismo según la óptica estadounidense. Entonces ya estaríamos en ese selecto grupo de 5 países. Javier Ignacio, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en criminalística, autor del blog Crímenes sin Castigo, expresando opinión y análisis acerca de estos temas. Bueno, estos escandalosos casos de corrupción que involucran miles de millones de dólares necesarios hoy día en nuestro país, que son apenas, como ha dicho Javier Ignacio, la punta del iceberg, y bueno, esta decisión que está evaluando el gobierno norteamericano de incluir a Venezuela entre los países que patrocinan el terrorismo. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el Instituto de Biomedicina y el Dr. Jacinto Convit. En 1965 se adscribe a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela el servicio de dermatología del Hospital Vargas de Caracas, un modesto laboratorio que se convertiría en el actual Instituto de Biomedicina de esta misma universidad. En agosto de 1973, el Consejo Universitario de la UCB aprobó la designación como director del Instituto Nacional de Dermatología al Dr. Jacinto Convit, médico dermatólogo, pionero de la inmunoterapia de la lepra y de la leishmaniasis. Bajo la dirección del Dr. Convit, este instituto expandió sus líneas de investigación y paulatinamente se convirtió en un centro de investigaciones básicas y aplicadas para enfermedades como la tuberculosis, la lepra, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y algunas alergias. Esta expansión conllevaría un cambio de denominación de Instituto Nacional de Dermatología a Instituto de Biomedicina en 1984. Desde esta institución, el Dr. Convit se dedicó a estudiar la lepra y la leishmaniasis y a atender a pacientes de bajos recursos económicos en poblaciones rurales, en reconocimiento a una labor ininterrumpida de más de 4 décadas frente al Instituto de Biomedicina. El Consejo Universitario de la UCB decidió en 2014 otorgar a la institución su nombre, Dr. Jacinto Convit. El Dr. Convit recibió distinciones como la Soberana Orden de Malta, el grado Caballero Religionis en 1969, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de España en 1987, la medalla Salud para Todos en el año 2000 de la OMS-OPS en 1988, entre otros. Fue también individuo de número de la Academia Nacional de Medicina hasta su fallecimiento en 2014. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo dicho, estudiantes resultaron heridos y afectados por las bombas lacrimógenas producto de la acción de la Policía Nacional y la Guardia Nacional a las afueras de la Universidad Central de Venezuela, cuando intentaban impedir la salida de una marcha con destino al Ministerio de Educación Superior. Hoy, Día del Estudiante Universitario, los jóvenes anunciaron nuevas protestas a nivel nacional. Nos acompaña Hasler Iglesias, él es dirigente de Voluntad Popular, de Juventudes de esta organización, fue presidente de la Federación de Centros de la Central, estuvo en la actividad del día de hoy. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Pues mucho interés, Hasler, de conocer qué información puedes compartir con nosotros. No sé si pudiste ver el resultado de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, que dejó, comentábamos, estudiantes heridos, asfixiados, producto de las bombas lacrimógenas. Te escuchamos. Sí, hoy nuevamente quedó expuesta esa cara del régimen, ¿no? Una que impide la manifestación y que además monta una movilización, digamos, a la medida de ellos.
trayendo jóvenes estudiantes de liceos y de las universidades donde está prohibido hablar mal del oficialismo, movilizándolos para prácticamente rendirle pleitesía a Nicolás Maduro. Mientras hacían eso, en la Universidad Bolivariana, a escasas cuadras, en la Universidad Central, estaban disparando perdigones y bombas lacrimógenas, donde además creo que lo más grave fue que una compañera fue impactada en el rostro con una bomba lacrimógena. Recordando que el año pasado vimos como un joven murió por un impacto de bomba lacrimógena en el pecho. Hoy nuevamente siguen haciendo uso de estos elementos para controlar manifestaciones y los utilizan como armas mortales. Gracias a Dios ella, no pasó a mayores, más allá de la contusión, pero es una denuncia importante cómo utilizan implementos de manera en contra de las especificaciones incluso internacionales, pudiendo causar la muerte de jóvenes. Y en el día además del estudiante universitario, que es un día histórico en Venezuela, en el 57 fueron primero los estudiantes de los liceos, Fermín Toro, Andrés Bello y otros, que iniciaron una huelga en contra del dictador de turno, y luego la UCB y la UCAP el 21 de noviembre se sumaron, generó también una persecución increíble, cerraron la Universidad Central. Hoy este régimen se comporta de la misma manera, agrediendo, persiguiendo y queriendo hacer uso de un montaje y hacer ver que aquí todo está bien y que la educación en Venezuela es una maravilla, cuando si se mantiene todavía de pie es gracias a la pasión de los profesores y los estudiantes y haciéndole frente a todas las trabas y obstáculos que le pone el régimen a la educación y a todos los sectores en Venezuela. Ahora, Hasler, a propósito de esta actividad paralela del gobierno, decíamos que la oferta de Nicolás Maduro es preparar a las milicias universitarias, estudio y fusil, para que la juventud defienda con las armas en la mano la patria si es necesario. Yo quisiera, evidentemente, tu reacción ante una declaración de esa naturaleza. Mira, estamos ante unas personas que usan la violencia para todo, que usan la violencia para callar las voces críticas, que usan la violencia también para intimidar, que usan la violencia para meter miedo, que usan la violencia para generar fantasmas en la gente y que crean que va a venir, sabrá Dios quién, de qué país, a arrasar con la población venezolana, como si eso tuviese sentido en pleno siglo XXI. Y lo hacen desde hace años. Aquí en su momento se denunció el caso de que todavía en los liceos, en la educación media, haya educación premilitar. Incluso yo tuve que recibir clases de orden cerrado y un montón de conceptos militares que no se estudia en ningún país del mundo que se diga democrático y libre. Y ahora también el tema de la UNEFA, cómo han militarizado la educación, carreras civiles que tienen que verse de manera militar, y este anuncio pues no nos sorprende conociendo el perfil de los personajes, pero sin duda alguna el estudiante universitario venezolano y el pueblo venezolano en general no está de acuerdo con empuñar un arma por ninguna razón. Y los índices de violencia y delincuencia que tenemos son apenas una minoría si lo comparas con la población entera del país, y no pudiéramos decir, y no aceptamos que nos digan que el venezolano es violento y que debe empuñar un arma para defender absolutamente nada, porque el país, la independencia, la libertad y la soberanía, que son palabras que ellos han manoseado muchísimo, no se defienden con un fusil en mano, se defienden con una constitución, con el voto, con la protesta, con la discusión y con la pluralidad. Hasler, comentamos con los amigos oyentes que pudimos ver a uno de los dirigentes de la FCU de la Universidad Central anunciando nuevas protestas a nivel nacional. ¿Qué puedes comentarnos acerca de este tema? Sí, este año ha sido el que ha tenido más protestas, incluso más que el año 2017, cosa que a veces sorprende, porque el año pasado se veía mucha más actividad y este año pareciera, la gente siente que ha habido como mucha calma y tranquilidad. Y en la práctica, y los observatorios que llevan esa contabilización ha sido todo lo contrario. Los estudiantes también han formado parte importante de estas manifestaciones, el sector de educación, también los docentes, los trabajadores, y lo importante es mantenerlo. La protesta tiene el objetivo fundamental de generar presión en quienes hoy están usurpando el poder. Y generar presión, por un lado, porque se están violando unos derechos, pero por otro también porque el pueblo de Venezuela ya no quiere que ellos ejerzan el poder. Y eso no se logra con un solo día. También es un llamado a la responsabilidad. Muchas veces hemos acostumbrado a la gente a que hay grandes hitos épicos e históricos a los cuales hay que llamar porque ese día se acaba todo. Y los procesos históricos no ocurren así. No ocurrió así el 21 de noviembre del 57. Nadie se esperaba que 3 meses después, el 23 de enero, el dictador estuviese huyendo
de Venezuela. Entonces nosotros no podemos esperar que tengamos una gran cita definitiva, sino que hay que construirla, y construirla día a día, y construirla sumando, y construirla haciendo que la gente pierda el miedo, que entienda que la protesta no es un capricho, ni es una actividad subversiva, sino que es un derecho constitucional y que además es lo que le ha permitido a muchos pueblos en la historia salir de regímenes dictatoriales y autoritarios. 1.000.000 de gracias a Hasler Iglesias. Por cierto, felicidades y enhorabuena por tu grado como ingeniero químico, lo vimos en tus redes sociales. Gracias por atendernos, como siempre. Él forma parte de Juventudes de Voluntad Popular, fue presidente de la FCU de la Universidad Central. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Tripping con WP tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales. Pregúntanos por hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y más. Síguenos en @Tripping_BE o visítanos en el Centro Comercial Los Amanes, piso 2, oficina 201. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Zarcaya en la gerencia de producción, en la producción, Selene Pérez y Oriana Urbina. En los controles, Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.